anticoncepción subdérmica, con la inserción de 5 capsulitas por debajo de la piel de las mujeres y que tenían una efectividad de 5 años. Ahora solamente existe la de 3 años que tiene como composición química el etonorgestrel y el levonorgestrel, que tiene solamente 2 cápsulas y que en realidad ya no tienen 68 miligramos, sino 52. Pero bueno, en todo caso eso es irrelevante. Lo relevante es que solamente vienen en presentación de 2 cápsulas y tienen una duración de 5 años de anticoncepción. Las de 5 cápsulas ya desaparecieron del mercado. Eso nomás para que no se olviden y no se confundan el rato que ya en la práctica clínica diaria ustedes no encuentren el Norplant, así se llamaba el nombre comercial de la presentación en 5 cápsulas. Listo, adelante, sigan con el tema entonces. Ya, ahora continuamos con el anticonceptivo de emergencia. Se conoce también como pastilla anticonceptiva de emergencia, píldora o pastilla del día después o píldora postcoital. Su mecanismo de acción va a ser la anovulación. Cuanto antes se tome la anticoncepción hormonal de emergencia, mayor será su efectividad. No tiene contraindicaciones, no presenta riesgos para la salud, sobredosis ni riesgo de adicción. En caso de que el embarazo ya haya sido producido, esta pastilla no lo interrumpe, es decir, no provoca un aborto. Si la mujer ya está embarazada, la pastilla anticonceptiva de emergencia no afecta al embrión en formación, no produce defectos congénitos. La mejor forma de acceso no influye en las personas que lo usen reiteradamente. No previene de infecciones de transmisión sexual, ni VIH, ni de SIDA. Es la última alternativa anticonceptiva para evitar el embarazo, por eso se llama anticonceptivo de emergencia. Esta es efectiva, es segura y simple de usar. Impide o retarda la ovulación mediante la inhibición del pico preovulatorio de la hormona luteinizante, impidiendo que ésta llegue a la maduración y libere el ovocito secundario. Asimismo, provoca un espacimiento del moco del cuello del útero, lo que dificulta el ascenso de los espermatozoides a las trompas de falopio, sitio donde se produce la fecundación. Estos dos mecanismos, la anovulación principalmente y el espacimiento del moco cervical, contribuyen a impedir el encuentro del ovocito secundario y el espermatozoide, evitando la fecundación. El modo de uso y la de toma se puede tomar hasta 5 días posteriores al acto sexual, pero entre más rápido se tome la pastilla, más efectividad tiene. Existen 2 presentaciones, el levonorgestrel de 1.5 miligramos, que este debe tomarse únicamente un comprimido, y el levonorgestrel del 0,75 miligramos, que este debe tomarse dos comprimidos, uno cada 12 horas. Los métodos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos es un método reversible de alta eficacia anticonceptiva y cómoda para la usuaria. Brinda protección anticonceptiva a largo plazo. Puede ser usado de forma secundaria un DIU de cobre, que es el efecto secundario del DIU de cobre es el aumento de sangrado durante la menstruación. La duración del efecto anticonceptivo varía según la presentación, pero puede ser entre 3 a 10 años, de acuerdo a la cantidad de cobre que tenga o del levonorgestrel. Pásale, por favor. Ya. El DIU es el dispositivo intrauterino medicado con cobre. El DIU medicado con cobre son los más utilizados actualmente. Entre los modelos más utilizados tenemos la T de cobre. El cobre actúa directamente sobre los espermatozoides, afectando procesos fundamentalmente que les dificultan para fecundar el ovocito secundario.
Afecta principalmente en la motilidad, en la capacitación y en la activación espermática. Los mecanismos de acción impiden la unión del espermatozoide a este ovocito secundario. Está indicado para usar de forma segura la mayoría de mujeres, incluso en adolescentes y en mujeres que no tengan hijos. La mayoría de DIUs están formados por una estructura de plástico con un vástago vertical que es rodeado de un hilo de cobre y tiene una o dos ramas horizontales que en algunos modelos pueden llevar anillos de cobre. Existen modelos como la T de cobre, 7 de cobre, Multiload y Multiload. La activación de los DIU medicados por cobre ejercen múltiples mecanismos. A nivel del cervix, los iones de cobre producen cambios en el moco cervical, generando un moco hostil que evita que los espermatozoides asciendan al útero. Asimismo, se han mostrado diferentes acciones sobre los espermatozoides impidiendo la fecundidad. Produce una fuerte y franca inhibición de la motilidad espermática, afectando a la activación, que son procesos fundamentales que debe sufrir el espermatozoide para que pueda fecundar el ovocito secundario. El dispositivo intrauterino medicado con progestágeno levonorgestrel es un sistema de liberación intrauterino con levonorgestrel o endoceptivo, que es un método reversible altamente efectivo y cómodo. Puede ser usado de forma segura por la mayoría de mujeres, aunque está especialmente indicado en mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, ya que reduce el flujo menstrual. El efecto adverso más frecuente del dispositivo intrauterino medicado con progestágeno es el goteo sanguíneo persistente posterior a la colocación de este dispositivo. No tiene ninguna protección contra enfermedades de transmisión sexual y puede reducir el riesgo de enfermedad pelviana inflamatoria. También se ha relacionado con la disminución del riesgo de cáncer de endometrio. Este dispositivo libera una sustancia llamada levonorgestrel en forma constante durante un periodo de 5 años. El levonorgestrel es una sustancia hormonal usada como anticonceptivo, como terapia de reemplazo de la parte hormonal, que puede ser reemplazado por anticonceptivos orales. El levonorgestrel liberado por el endoceptivo produce cambios en el moco cervical, lo que impide el ascenso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. Aquí hemos ubicado los principales efectos secundarios de los métodos anticonceptivos hormonales, ubicando las píldoras anticonceptivas, los anticonceptivos inyectables combinados, el implante anticonceptivo, la píldora de emergencia y el dispositivo intrauterino medicado con progestágeno, en donde podemos observar que la píldora anticonceptiva pues es la que va a producir más efectos secundarios, siendo estos náuseas, vómitos, cefalea, aumento de peso, cambios en el estado de ánimo, trastornos gastrointestinales, la pérdida de líbido y dolor en los senos. Pero también tenemos que notar que existen anticonceptivos como es el inyectable combinado, la píldora de emergencia y el dispositivo medicado con progestágeno que van a causar los sangrados menstruales intensos. En cambio, el implante anticonceptivo va a causar lo que es amenorrea. Sí. Aproximadamente una vez al mes, se desarrolla una serie de eventos denominada ciclo menstrual para preparar el cuerpo de una mujer para el embarazo. Niveles cambiantes de sustancias químicas naturales en el torrente sanguíneo, denominadas hormonas, controlan estos eventos. Los órganos reproductores afectados por estas hormonas incluyen la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Los ovarios producen dos hormonas principales, denominadas estrógeno y progesterona. A medida que el nivel de estrógeno empieza a aumentar, la mucosidad espesa normal del cuello uterino adelgaza.
El estrógeno también activa otras hormonas para que uno de los ovarios libere un óvulo. Este proceso se denomina ovulación. Si una mujer mantiene relaciones sexuales durante este periodo, las células reproductivas masculinas, denominadas espermatozoides, pueden pasar a través de la mucosidad más delgada para fertilizar un óvulo. En el útero, el estrógeno engrosa el endometrio y lo prepara para recibir un óvulo fertilizado. El aumento de los niveles de progesterona provoca que las glándulas de la pared liberen un líquido que alimenta el óvulo fertilizado. También hace que la mucosidad adelgazada del cuello uterino se vuelva a espesar, lo que evita el paso de los espermatozoides. Si no se fertilizó un óvulo, los niveles de estrógeno y de progesterona empiezan a disminuir. Esta disminución en los niveles hormonales provoca la menstruación, un proceso en el cual el útero elimina el revestimiento de tejido interno y la sangre a través de la vagina. Un dispositivo intrauterino o DIU es un método de control de natalidad que consta de un dispositivo en forma de T flexible y suave con un hilo fino en el extremo. Existen dos tipos de dispositivos intrauterinos: DIU hormonal y DIU de cobre. Para evitar el embarazo, el médico coloca un DIU dentro del útero de la mujer con el hilo colgando dentro de la vagina. Ambos tipos de DIU hacen que el endometrio se inflame levemente, lo que libera células inmunes y sustancias químicas que matan los espermatozoides. Los DIU hormonales contienen un tipo sintético de progesterona denominado levonorgestrel. El levonorgestrel principalmente evita un embarazo espesando la mucosidad dentro del cuello uterino, lo que evita que los espermatozoides entren en el útero. También evita el engrosamiento del endometrio, de manera que es menos probable que reciba un óvulo fecundado. Aproximadamente un mes después de que se coloca el DIU, es probable que el médico programe un examen para constatar que aún está en el lugar correcto. Es probable que también le enseñe a la mujer cómo revisar su DIU entre consultas. Ella debe sentir el hilo dentro de la vagina. Según el tipo, se puede dejar colocado un DIU durante un periodo de entre 3 y 10 años. Las mujeres pueden solicitar la extracción del DIU a sus médicos en cualquier momento y por cualquier motivo, incluso el deseo de tener hijos. Un dispositivo intrauterino o DIU es uno de los métodos de control de natalidad más efectivos. Los DIU tienen una eficacia de más de un 99% en la prevención de embarazos. Esto significa que menos de una de cada 100 mujeres quedará embarazada cada año si utilizan un DIU, y lo revisan con frecuencia para comprobar si está colocado correctamente. Sin embargo, tiene una eficacia de solo un 97% si no se controla que el DIU esté colocado correctamente. Continuamos con los métodos anticonceptivos de barrera. Los métodos de barrera son aquellos métodos que por mecanismo físico evitan la fecundación al impedir el acceso del espermatozoide al útero. Tenemos preservativos femeninos y masculinos que también tienen una doble utilidad porque ayuda a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Dentro de los métodos de barrera de uso masculino tenemos el preservativo masculino y de uso femenino el preservativo femenino y diafragma vaginal. El preservativo masculino se conoce como condón, forro o profiláctico. Protege tanto de embarazo como de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH y el SIDA. El método con el que se facilita una doble protección. Para sostener una buena eficacia anticonceptiva y preservativa de las enfermedades de transmisión sexual requiere el uso correcto en cada acto sexual. También requiere la alta motivación del varón.
y suele ser usada con la cooperación de ambos miembros de la pareja para sostener la adherencia al uso. Es muy accesible y de bajo costo, no tiene efectos secundarios a no ser que tenga algún tipo de alergia al látex. Puede ser usado luego del parto o durante la lactancia. No necesita una prescripción médica. La entrega de preservativos puede realizarse dentro y fuera de efectores de centros de salud. Deben estar visibles y a disposición para los usuarios. El preservativo masculino es una funda de látex muy delgada que se coloca sobre el pene erecto antes de la penetración y debe permanecer colocado durante toda la relación sexual. Es un método anticonceptivo con una accesibilidad frecuente. Pásale, por favor. El uso correcto del preservativo masculino. Se debe verificar que el empaque del condón esté cerrado, no tenga deterioro y la fecha de caducidad que esté aún vigente. Se usa un condón nuevo en cada acto sexual. Se debe abrir el paquete que contenga el condón rasgando uno de los bordes. No se debe utilizar dientes ni objetos cortopunzantes porque puede haber el riesgo de que lastime el látex y no tenga la misma eficacia. Se debe sostener el condón de tal manera que el extremo enrollado quede hacia arriba. Se coloca el condón en la punta del pene cuando éste esté erecto, antes de que exista cualquier contacto sexual. Se presiona la punta del condón contra el pene para sacar el aire residual. Se desenrolla luego el condón desde la punta hasta la base del pene, dejando un espacio sin aire entre el condón y la punta del pene para la recolección del semen. Este paso debe realizarse fácilmente. De otra forma, lo más probable es que el condón esté al revés. No se debe usar lubricantes con la bolsa, pues dañaría el látex y no tendría la misma eficacia. El hombre o la mujer deben guiar la punta del pene dentro de la vagina al intentar la penetración. Inmediatamente después de la eyaculación se debe sostener la base del condón y retirar el pene de la vagina mientras esté erecto. Se debe retirar el condón teniendo precaución de no derramar el semen y se debe enrollar el condón usado, envolver en papel higiénico y desecharlo al recipiente de basura. No se debe usar el condón más de una vez. El preservativo femenino de la misma manera protege contra enfermedades de transmisión sexual y VIH, pero solo en prácticas de sexo vaginal. Este es un método controlado por la mujer, es de un solo uso y en cada relación sexual. No interrumpe la espontaneidad en la relación sexual porque puede colocarse previamente a la relación. No requiere una prescripción médica y no es de látex. Puede utilizarse con cualquier tipo de lubricante. Requiere alguna práctica para su uso correcto. Al adquirir experiencia se hace más fácil introducir y retirar el preservativo femenino de la vagina. Es de mayor costo que el preservativo masculino. El preservativo femenino es una bolsa de poliuretano de forma tubular que presenta un anillo o un aro flexible en cada extremo. En un extremo el anillo es cerrado, lo que ayuda a la inserción del preservativo hacia el fondo de la vagina. El otro extremo es abierto y más grande, lo que ayuda a mantener el preservativo fuera de la vagina. Viene lubricado. Muchas veces algunas de las mujeres refieren que el anillo externo brinda una estimulación sexual adicional y por su textura suave y húmeda, brindaría una sensibilidad más natural que el preservativo masculino. El uso correcto del preservativo femenino. De la misma manera, se debe revisar que el empaque esté totalmente sellado. Se debe verificar la fecha de vencimiento. Su duración es de 5 años a partir de la elaboración. Se debe lavar las manos antes de introducir el condón femenino. Antes de cualquier contacto físico, se debe introducir el
condón en la vagina y puede colocarse hasta 8 horas antes de la relación sexual. Se debe elegir una posición cómoda para la inserción, puede ser en cuclillas, sentadas o recostada. Se debe frotar los dos extremos del condón femenino para distribuir el lubricante. Se debe sostener el anillo interno, que es el extremo cerrado, y apretarlo de modo que quede largo y angosto para que se pueda introducir. Con la otra mano se debe separar los labios mayores y ubicar la apertura vaginal. Suavemente se debe empujar el anillo interno dentro de la vagina lo más que se pueda. Se debe introducir un dedo en el condón para empujarlo a su posición. El anillo interno tiene que quedar 2 o 3 centímetros cerca del cuello uterino y el anillo externo fuera de la vagina. El hombre o mujer debe guiar la punta del pene dentro del anillo externo al interno durante la penetración. Inmediatamente después de la eyaculación, el hombre tiene que retirar el pene. Se debe sostener el anillo externo y toca girarlo sobre un eje para dejar dentro los fluidos y retirarlo de una manera suave de la vagina, evitando que exista un riegue del semen. No es necesario retirar el condón femenino inmediatamente. Se lo puede hacer antes de incorporarse para evitar derramar el semen. Se debe envolver de la misma manera el condón en su empaque o en papel higiénico y desecharle en el bote de basura. El diafragma. El diafragma es de uso en cada relación sexual, no provoca efectos secundarios sistémicos, puede ser controlado por la mujer al ser colocado antes del juego sexual, no interrumpe la relación sexual. Hay que tomar la medida para su selección adecuada y requiere un adiestramiento para la correcta colocación. Es necesaria una motivación para su uso eficaz. Su uso debe combinarse con cremas o geles espermicidas y este no es descartable. El diafragma vaginal consiste en un aro de goma cubierto por una membrana del mismo material, es decir, de goma, que se adapta a la cúpula vaginal entre el fondo del saco posterior y la sínfisis pubiana, cubriendo el cuello uterino y obstruyendo el orificio externo del mismo. Viene de diferentes tamaños y el profesional de la salud con entrenamiento debe medir cuál es el que se ajusta a la mujer. El mecanismo de acción va a ser que actúa impidiendo la entrada del esperma hacia la cavidad uterina. Una vez el uso del espermiticida también mata e inutiliza a los espermatozoides, es decir, que estos mecanismos van a impedir que exista contacto entre los espermatozoides y el ovocito secundario. Otro método va a ser la esponja vaginal, que es de plástico y contiene espermicidas. Se humedece con agua y se introduce en la vagina de tal modo que queda contra el cérvix. Esta esponja puede utilizarse solo una vez. Los anticonceptivos permanentes. Los anticonceptivos permanentes también se conoce como anticoncepción quirúrgica permanente que debe realizarse a través de una pequeña operación. Es recomendado para las personas que no desean tener hijos, tienen hijos o no desean tener más. Por lo general, este es un método no reversible. Generalmente se conoce con dos nombres, en el caso de las mujeres como ligadura de trompas y en los hombres se conoce como vasectomía. Para realizar este tipo de anticoncepción quirúrgica, solo se requiere que la persona sea mayor de edad y tiene que recibir una consejería adecuada para que pueda firmar el consentimiento informado. En lo que respecta a las ligaduras de trompas, este es un método anticonceptivo permanente para la mujer. En general no es reversible. Se conoce también como ligadura de trompas, salpingectomía, esterilización tubaria, atadura de trompas. No hay ninguna condición médica que restrinja la posibilidad de esta elección como método anticonceptivo, aunque en algunas condiciones o circunstancias requieran ciertas precauciones.
no tiene efectos secundarios a largo plazo. La ligadura tubárica es un método anticonceptivo que consiste en una oclusión bilateral de las trompas de falopio mediante ligadura, sección u obstrucción. Es decir, evita la unión del óvulo evita la unión del ovocito secundario y del espermatozoide. Su mecanismo de acción mediante la oclusión, la cauterización, ligado, cortado o por medio de una banda elástica bilateral en las trompas evita la unión de estos dos gametos. El manejo quirúrgico de la ligadura de trompas previo a realizar la cirugía se tiene que tener el consentimiento informado de la paciente. Al ingreso al área adecuada se debe a procedimientos de una cirugía menor. Se debe brindar un ambiente de calidez y confortable que asegure la tranquilidad de la paciente. Se debe canalizar una vía periférica con Clatlón número 16 para manejar lo que son anestésicos, sedantes y anestésicos. Se debe determinar que el anestesiólogo, el mejor tipo de anestesia en función de las características del paciente. Se debe determinar e indicar a la paciente el lugar donde va a ser realizada la incisión quirúrgica, que puede ser transversal, subumbilical, 2 o 3 centímetros, o transversal suprapúbica, 3 a 6 centímetros. Se debe preparar la mesa de instrumentación, mesa de mallo o material y el material quirúrgico. Se debe colocar a la paciente en posición de cúbito dorsal con el área genital descubierta. Se debe tratar en todo momento de evitar la incomodidad de la paciente. Debe existir una monitorización frecuente, es decir, tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria y el nivel de conciencia. Se debe administrar un analgésico vía intravenosa, debe existir un lavado quirúrgico de las manos, se debe colocar barreras protectoras, gafas, gorra, mascarilla, guantes y bata quirúrgica. Debe existir asepsia y antisepsia en el campo quirúrgico, una colocación de campos quirúrgicos estériles, incisión descrita y comprometa la piel, una apertura transversal, apertura media del plano de los músculos rectos y peritoneo parietal, exposición de los campos quirúrgicos, la identificación, pinzamiento, revisión de la homeostasis, vendaje adhesivo de la zona quirúrgica, no requiere ningún tipo de profilaxis antibiótica y las instrucciones luego del procedimiento. Un procedimiento de ligadura de trompas es un método permanente de control de la natalidad en el que el cirujano realiza la sección y ligadura de las trompas de falopio para prevenir el embarazo. El sistema reproductivo de la mujer incluye la vagina, el canal en donde se depositan los espermas y los bebés emergen durante el parto. Útero, el órgano en forma de pera donde un óvulo fecundado se convierte en un bebé. Trompas de falopio, dos conductos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero y donde usualmente el esperma fecunda óvulos. Y ovarios, dos glándulas que producen y liberan óvulos. Durante las relaciones sexuales, el esperma masculino es introducido en la vagina. Estos recorren un canal llamado el cuello del útero y dentro del útero. Luego, el esperma se mueve hacia las trompas de falopio, en donde puede encontrar y fecundar óvulos que han sido liberados de los ovarios. El embarazo comienza con el óvulo fecundado. Si no desea quedar embarazada, puede elegir un método de control de la natalidad de una de las varias categorías: abstinencia, contracepción, o esterilización para evitar permanentemente el embarazo a través de un procedimiento médico. La ligadura de trompas es una forma de esterilización. Antes de que el procedimiento comience, se colocará una vía intravenosa y recibirá medicamento que le ayudará a relajarse. Se aplicará anestesia local para adormecer el área de la operación
y permanecerá despierta durante ese periodo. En algunos casos, se puede utilizar anestesia general o espinal. Si se está sometiendo a una ligadura de trompas laparoscópica, el médico empezará realizando una incisión diminuta cerca del ombligo y otra justo sobre el hueso púbico. Luego, el médico inyectará dióxido de carbono, un gas inofensivo, por medio de un tubo insertado en la incisión superior. El dióxido de carbono infla la cavidad abdominal, lo que le permite al médico ver con claridad y trabajar alrededor de sus órganos internos. Luego, el médico introducirá un instrumento con luz llamado laparoscopio a través de una de las incisiones. El laparoscopio proyecta imágenes de las estructuras dentro de su abdomen en un monitor. A través de la otra incisión, el médico pasará instrumentos quirúrgicos para captar las trompas de falopio y cerrarlas, utilizando la técnica de corte, atado, bloqueo o cierre. Al final del procedimiento, el médico permitirá que el dióxido de carbono se escape y cerrará las incisiones con puntos. Si se está sometiendo a una ligadura de trompas por mini-laparotomía, el médico realizará una pequeña incisión justo sobre su hueso púbico, captará las trompas de falopio con forceps y las cerrará utilizando una de varias técnicas. Al final del procedimiento, la incisión será cerrada con puntos. Este método es normalmente utilizado justo después del parto. Si se está sometiendo a una laparotomía, el médico realizará una incisión de 2 a 5 pulgadas en su abdomen inferior. Localizará las trompas de falopio y las cerrará utilizando una de varias técnicas. Al final del procedimiento, la incisión será cerrada con puntos. Inmediatamente después será trasladada al área de recuperación. Si tiene una ligadura de trompas laparoscópica, probablemente regresará a casa el mismo día. Si tiene una laparotomía o una mini laparotomía luego del parto, su estancia en el hospital podría extenderse un poco. Ya le he compartido que hubo un problemita en el internet del compañero. No se preocupe. En vasectomía. Es ese. Continuamos con la vasectomía, que este es un método anticonceptivo permanente para el hombre. En general es irreversible. Se conoce también como esterilización masculina, ligadura de los conductos deferentes. No hay ninguna condición médica que restrinja esta posibilidad de elección de la vasectomía como un método anticonceptivo, aunque en algunas circunstancias requieren ciertas precauciones. Demora 3 meses en actuar este método, por lo tanto debe usarse otro método anticonceptivo durante los 3 meses posteriores a la vasectomía. Este es un método quirúrgico seguro y sencillo que consiste en la ligadura de los conductos deferentes a nivel escrotal con el fin de impedir el pasaje de los espermatozoides provenientes del testículo. La difusión de la información a la población acerca de las características de este método debe ser en conjunto con una adecuada consejería, lo que podría hacerse como un método de recurso anticonceptivo para los varones. El mecanismo de acción es a partir de que existe ligadura en los conductos deferentes, impide el paso de los espermatozoides al líquido seminal. Se eyacula semen, pero este no contiene espermatozoides, por lo tanto no se va a producir el embarazo. Una vasectomía es un método permanente de control de la natalidad para los hombres, en el que el cirujano realiza la sección y ligadura de una parte del tracto reproductivo masculino, a fin de evitar que el esperma salga del cuerpo del hombre durante la eyaculación. El sistema reproductivo del hombre incluye los testículos, dos estructuras ovaladas en donde el esperma, las células reproductivas del hombre, se produce. Cada testículo se conecta con los conductos deferentes, tubos que llevan esperma a la uretra,
un canal en el pene que transporta la orina y el esperma. Durante la eyaculación, cada conducto deferente impulsa esperma a través de las vesículas seminales y la glándula prostática, estructuras que proporcionan líquido nutritivo y transporte para el esperma. Ahora llamado semen, esta combinación de esperma y sustancias fluidas continúa su trayecto a través de la uretra y es expulsada por el pene. Durante las relaciones sexuales, el semen pasa al sistema reproductivo femenino, en donde el esperma puede encontrar y fertilizar un óvulo. Si no desea embarazar a una mujer, puede elegir un método de control de la natalidad de una de las varias categorías. Abstinencia, para evitar completamente el embarazo al no tener relaciones sexuales. Contracepción, para evitar temporalmente el embarazo a través del uso de diversos métodos durante las relaciones sexuales. O esterilización, para evitar permanentemente el embarazo a través de un procedimiento médico. La vasectomía es una forma de esterilización. Antes de iniciar el procedimiento, se le administrarán inyecciones de anestesia local para adormecer el área. En una vasectomía convencional, se usa un bisturí para realizar una incisión pequeña en un lado de su escroto, el saco de piel delgada que alberga los testículos. Su médico localizará el conducto deferente y lo levantará a través de la incisión. En este momento, posiblemente tendrá una sensación de tirantez. Se cortará el conducto deferente y se retirará una pequeña parte. Luego, los extremos del conducto deferente cortados recientemente se atarán, ligarán con clips quirúrgicos o se cauterizarán. El conducto deferente será colocado de regreso en el escroto y se suturará. Se repetirán los mismos pasos en el otro lado del escroto. Este procedimiento tarda cerca de 30 minutos. En el método en el que no se usa bisturí, su médico usará una pinza de anillo especial para sujetar y exponer los conductos deferentes. A partir de este momento en adelante, el procedimiento es el mismo que en el de la vasectomía convencional. Este método está normalmente asociado con una cicatrización más rápida y menos complicaciones y es tan eficaz como el método convencional. Inmediatamente después de cualquiera de los procedimientos, se le pedirá que descanse en el consultorio del médico por un corto tiempo. Las incisiones cicatrizarán en pocos días, dejando una pequeña o ninguna cicatriz. Después del procedimiento, será necesario que limite su actividad física por 1 o 2 días. No se podrá bañar por 24 horas. Será necesario que evite levantar objetos pesados, realizar labores arduas o ejercitarse demasiado por 5 o 7 días. Será necesario que evite tener actividad sexual por 7 días. Seguimos con los métodos anticonceptivos naturales. El método del ritmo. El método del ritmo consiste en la abstenerse de la relación sexual en un periodo de tiempo, es decir, en los días fértiles. Se debe realizar solo en ciclos menstruales regulares, es decir, que para que este método sea efectivo, tiene que la mujer anotar sus ciclos menstruales aproximadamente unos 6 meses para ver si es que sus ciclos menstruales son regulares y que pueda emplear este método de ritmo. Cabe recalcar que este método no protege contra enfermedades de transmisión sexual y antes de realizar este método debe analizar sus periodos menstruales. ¿En qué consiste el método del ritmo? Es decir, se produce aproximadamente la menstruación si la mujer tiene un ciclo de 28 días y se produce la menstruación que dura unos 5 días. Posterior a esto, puede tener relaciones sexuales de 5 a 7 días que no tendría riesgo de embarazo. De la misma manera como la mujer tendría un ciclo regular, podría calcular la fecha de su próxima menstruación. Entonces, a partir del día que posiblemente sea su menstruación, puede contar 7 días atrás para tener de la misma manera relaciones sexuales. Pero si es que la mujer no tiene periodos regulares, no puede realizar este método porque no tendría ningún tipo de eficacia. El método de la temperatura es otro método que consiste en tomar la temperatura todos los días al despertarse y anotarla para
Ello sirve una vez que la temperatura de la mujer sea elevada, nos indicaría que la mujer está en sus días fértiles, lo que permite conocer estos cambios corporales. De la misma manera, este no protege contra enfermedades de la transmisión sexual y sería más fértil durante los días donde existan el aumento de la temperatura. Este método no se podría utilizar mucho porque los cambios de temperatura son tan irregulares que la mujer no tendría una eficacia al emplear este método. Tenemos el método del coito interrumpido y el método del moco cervical. El método de coito interrumpido, aunque ya no se considera en sí un método anticonceptivo, consiste en retirar el pene de la vagina previo a la eyaculación. Es muy importante destacar que la eficacia de este es muy bajo debido a que el líquido preseminal puede contener espermatozoides que podrán fecundar los óvulos en días fértiles, mientras que el método del moco cervical se basa en la identificación del moco cervical, que es producido por el cuello uterino durante los días fértiles. En este periodo no se deben tener relaciones sexuales y el moco cervical será de aspecto claro, transparente y elástico, que al tenerlo en los dedos, pues este se extiende como un hilo. Síguele nomás. Eso es todo, doctora. Aquí tenemos las referencias bibliográficas que usamos. Ok, solamente 3 comentarios sobre estas segunda, tercera parte de métodos anticonceptivos. En el tema de la anticoncepción de emergencia hay que tener muy claras las indicaciones, porque de lo contrario se pueden producir alteraciones del ciclo menstrual de manera importante, que en algunas ocasiones inclusive nos ha tocado hacer tratamientos a largo plazo para lograr regular el ciclo menstrual de una mujer. Como su nombre lo indica, este no es un método anticonceptivo regular que se lo puede utilizar permanentemente. Se lo utiliza en ciertas circunstancias en las cuales, por alguna razón, hubo un coito sin precaución, se rompió un preservativo o por alguna razón se olvidaron de tomar más de 2 días las pastillas anticonceptivas regulares, indicándole a la paciente que obviamente mientras más pronto, más cercano al momento del coito, se haya tomado la medicación, más efectividad va a tener. Por máximo en un periodo de 72 horas, cuando hablamos de la famosa píldora de la mañana siguiente, que así se llamó al inicio este método y que no corresponde a las que se utilizan ahora. Estos productos ahora son de más alta efectividad, de uso más corto y con mejores resultados. La píldora original de la mañana después ya pasó a la historia. Y las píldoras no más allá de 72 horas. Pasadas las 72 horas, la efectividad realmente se reduce significativamente y el alto riesgo de embarazo, perdón, es una contraindicación pasadas las 72 horas, los 3 días. El método que se puede utilizar hasta el 5.º día, que también se puede hacerlo, es la inserción de un DIU de levonorgestrel. Ese es el producto que se puede utilizar hasta el 5.º día, porque obviamente la liberación de levonorgestrel en el interior del útero le hace que éste tenga un ambiente hostil para la implantación del cigoto en caso de que haya habido fecundación, pues y que obviamente este no se implante y más bien se elimine. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales este método ha generado una gran controversia en el mundo científico, sobre todo con aquellos grupos sociales que defienden a los credos religiosos de ultraderecha, ¿no? Que son los que le acusan a este método de ser un método abortivo y que por eso en algunos países se lo ha proscrito. De hecho, no se utiliza, no están autorizados en muchos países. En nuestro país mismo, hace varios años, tuvo
una gran disertación, un gran debate sobre el tema hasta que se terminó aceptando el uso de las pastillas de levonorgestrel de 0,75 con 2 pastillas por una toma cada 12 horas, con 2 tomas, perdón, separadas por 12 horas, la una toma de la otra, o la toma de una dosis alta de 1,5, que ahora vienen pastillas específicas de 1,5 miligramos de levonorgestrel. Entonces hay que tener claro estos dos conceptos para no cometer alguna equivocación. Y con relación al DIU de levonorgestrel, quiero comentarles novedades. Este es un método altamente efectivo que tiene una tasa de éxito que bordea el 99,9% con una tasa de falla del 0,1 por mil, en otras palabras, ¿cierto? Se dice que tiene una efectividad casi similar a la de la ligadura. Y la novedad es que este es un método que se ha demostrado en los últimos años que puede ser utilizado hasta por 7 años. Se conocía de su gran efectividad hasta 5 años. Ahora ya hay estudios científicos, clínicos, aleatorizados, que demuestran que su efectividad es similar, es igual desde el comienzo hasta casi los 8 años. Por lo tanto, la recomendación ahora es que se puede utilizar durante 7 años sin ningún problema, sin ninguna novedad. Obviamente, pues va a depender de la mujer si lo quiere utilizar por ese tiempo o no. Tiene la libertad de solicitar que se lo retire el momento que ella lo considere necesario, por varias razones, entre ellas el cambio de opinión y el deseo de embarazo. Esto es como complemento de lo que ustedes manifestaron. Antes se utilizaba como 5 años, hoy ya se conoce que se puede utilizar sin problemas, con la misma tranquilidad y con la misma efectividad hasta los 7 años. Es más, este momento estamos empezando en el Ecuador a tramitar la aceptación como un método anticonceptivo más, que está reconocido en el cuadro básico de medicamentos, pero por disposición de las autoridades, el DIU de levonorgestrel se utiliza hasta el momento única y exclusivamente como un método de tratamiento del sangrado menstrual abundante o sangrado uterino anormal disfuncional, que a la larga viene a ser lo mismo y que en algún momento con ustedes lo revisaremos. No sé si en este o en el siguiente semestre, pero es un tema que lo vamos a tratar. Como tal, fue aprobado hace unos 5 años y se utiliza solamente para ese propósito en los actuales momentos. Pero ya empezamos nosotros en nuestro servicio, en la maternidad, presentando la solicitud y el trámite correspondiente que hay que hacer con las autoridades del ministerio para que sea aceptado también como un método anticonceptivo y no solamente como tratamiento médico para el sangrado uterino normal. Obviamente, la razón fundamental es que es un método de alta efectividad, en oposición con la razón que nos da el ministerio para su no uso. El ministerio dice que al haber otros métodos de levonorgestrel, con el principio activo de levonorgestrel en el mercado y dado el costo del DIU de levonorgestrel, no se autorizó como uso para método anticonceptivo. Los otros métodos son el implante subdérmico, que ya lo mencionaron ustedes mismos, y las pastillas de levonorgestrel. Pero asumiendo que el costo es alto, porque el costo individual del dispositivo es de alrededor de $180, pero nosotros tenemos que hacer un análisis mucho más concreto, ¿no es cierto? Ese es el precio único del producto, pero si le dividimos el costo total del producto para el número total de meses que tienen de vida útil, que en este momento ya no es 65 años, sino alrededor de 100 algo meses, ¿no es cierto? Son 7 años por 12, mejor dicho, 74 meses en realidad. Dividan 74, 180 para 74 y le sale algo más de $2. Mucho más barato inclusive que los anticonceptivos hormonales orales. Eso le hace incluso más elegible a este método.
Y con relación al método del ritmo, solamente recordarles que cuando hablamos de ciclo menstrual, algo mencionamos al respecto. Este famoso método del ritmo que nos obligaba a hacer cálculos hasta cierto punto esotéricos del ciclo menstrual, y ustedes también lo mencionaron, porque tiene que conocer la mujer en un periodo no menor de 6 a 12 meses cuál es su patrón menstrual para aplicarles estándares fijos de suma y resta para poder establecer la ventana fértil. Hoy tenemos el método del ritmo que se le llama el collar del ciclo, del cual hablamos la ocasión anterior, en el cual la ventana fértil en periodos, en mujeres con ciclos menstruales que tienen una duración de 26 a 34 días, iba desde el día 9 hasta el día 19, con un 95% de efectividad. Es en ese periodo de tiempo que hay que evitar la actividad sexual y se evita el embarazo en un 95%. Eso es lo que quiere decir. De manera que el método del ritmo como tal se ajusta ya a este concepto. El que se utilizaba antes, que ustedes lo acaban de mencionar, un poco pasó ya a la historia de la anticoncepción. Listo, chicos, ahora vamos a continuar. Tenemos una media horita hasta terminar la clase, pues vamos a continuar con el siguiente tema, que es anatomía de la pelvis, huesos, embarazo, fisiología del embarazo, ¿no es cierto? Por lo menos veamos la primera parte de ese tema, al grupo que le corresponda. Adelante, pues. ¿A quién le tocó ese tema? A mi grupo, Doc, pero ahorita ya tenemos otra clase. No sé qué No, pasó pues con el horario. ustedes tenían conmigo hasta las 5:30, pues. Eso ya quedamos. Pero bueno, ok, no empezamos, vamos a dejarlo por el momento ahí. Pero vamos a retomar mañana, sí, a las 5:30 como quedamos, hasta las 7 con este tema, ¿de acuerdo? Sí, Doc, que disculpe mejor la molestia. Sí, mañana le podemos retomar desde las 5:30 hasta las 7 de la noche. Ok, Ya listo, Doc. listo. Ok. Entonces, que les vaya bien, pues hasta luego. Por ahora, pues ahí nos quedamos. Nos vemos entonces el día de mañana a las 5:30. Chao. Gracias, Doc. Hasta Ya, luego. doctora, hasta luego.